más del tiempo que necesita, que requiere. ¿Por qué? Porque hay un déficit en los coadyuvantes para que este cumpla su ciclo. Entonces, voy a encontrar un macropolicito más un macrocito. Y a través de mi frotis, yo voy a tener un volumen corpuscular medio que voy a decir si es mieloblástica, no me la voy. Tengo dos grandes grupos de anémias mieloblásticas. Según mi marcador. Cuando yo tengo una anemia, es decir, una disminución de la hemoglobina con el aumento de mi volumen corpuscular medio, yo tengo que pensar en dos grandes grupos, en anemias megaloblásticas y no megaloblásticas. Las megaloblásticas se deben al déficit de B12, ácido fólico y factor intrínseco. Y las no megaloblásticas son hepatopatías, nefropatías, hipotiroidismo, alteraciones metabólicas, las hipoplasias medulares. Todas estas patologías se van a acompañar de un aumento del tamaño del eritrocito. ¿Por qué? Volvemos al principio. Tenemos que saber la eritropoiesis. ¿Por qué? Porque durante la eritropoiesis los coadyuvantes van a ingresar dentro del eritrocito. ¿Cuáles son los coadyuvantes? De importancia vital. Hierro, B12 y ácido fólico. ¿Qué es lo que le pasa a mi proeritroblasto? Mi proeritroblasto es una célula indiferenciada, pero que tiene una función específica. ¿Cuál es su función específica? Diferenciarse solo en la línea roja. Esa es su única función. Y lo va a hacer a través de qué? De la eritropoyetina. La eritropoyetina va a ser su estímulo para que mi proeritroblasto comience la diferenciación. Y se va a diferenciar en eritroblasto basófilo. ¿Cuál es la característica del eritroblasto basófilo? Lo más importante. Es una célula grande, ¿recuerdan? Pero ¿cuál es la característica más importante del eritroblasto basófilo? ¡Qué calor! ¿Cuál es la característica más importante del eritroblasto basófilo? Presenta receptores de superficie. ¿Para qué? Para que se una Con razón, se ¿qué va? Que llegue nuestro. Vamos a retomar. Por eso es importante, porque voy a cambiar la orden en que les doy las espacios, porque se pierde el espacio. Creo que metodología de diagnóstico no voy a tener al final. Yo necesito que aprendan hematopoiesis. De esto depende que entiendan un laboratorio, de la estructuración de la hematopoiesis, depende que ustedes puedan entender y puedan leer un laboratorio. Todo está ahí. Si ustedes no saben hematopoiesis, no van a poder leer un laboratorio. Y lo que van a hacer el resto de su vida como médicos generales es leer un laboratorio. Pero ¿cómo lo van a leer? Si no saben hematopoiesis, no saben fisiología, ¿cómo se van a dar cuenta de la hematopoiesis? Bien complicado. Ustedes van a
anisocitosis o hidrocitosis. Ahí les van a poner dianocitos, les van a poner esquistocitos, les van a poner trepanocitos. ¿Qué será esto? Le daremos antibióticos. A ver cómo nos va. ¿Qué es eso? Alteración medular. Porque ahí es donde se estructura el eritrocito. Depende de su diferenciación y su maduración para que se forme un eritrocito normal. Porque el eritrocito normal es el que ustedes van a analizar. Pero si no saben cómo es un eritrocito normal, ¿cómo van a detectar las patologías, las anormalidades? ¿Qué es un diagnóstico? ¿Qué es un esferocito? ¿Qué es un esferocito? ¿A qué se debe el esferocito? En el embarazo, lo que van a encontrar ustedes, el efecto de los rulos, eso van a encontrar. ¿Qué es el efecto de rulos? ¿A qué se debe el efecto de rulos? Por la pérdida de la polaridad del eritrocito, porque el eritrocito tiene una polaridad, su membrana tiene una polaridad. Esa polaridad se pierde. Esa polaridad hace que los eritrocitos se rechacen entre sí para que puedan andar solitos. Porque cuando pierden esa polaridad, los eritrocitos se pegan unos con otros. Y cuando se pegan unos con otros, ¿qué pasa? Comienza la reacción en cadena de la coagulación. Entonces van a formar trombos. Ustedes no saben eso, ¿no? Gracias. Entonces, les decía, para poder entender cualquiera de las anemias que quieran, primero tienen que saber la hematopoiesis. Es decir, microeritroblasto. Microeritroblasto es una célula indiferenciada, no tiene ninguna característica. La única característica que la distingue de los demás es que el 90% de su núcleo ocupa el espacio de la célula y 10% es su citoplasma. A diferencia de la línea leucocitaria, que es 50-50, y de la plaqueta, que es una célula gigante. Así hemos dicho, ¿sabes? Que las podemos distinguir a nivel molecular. Entonces nos quedamos con esta, que es la línea eritrocitaria, que es más núcleo que citoplasma. Entonces, microeritroblasto se diferencia de las otras células indiferenciadas por una característica importantísima, que tiene una función diferente. Nada más, porque estructuralmente tiene una característica específica. Simplemente su diferencia es funcional. Va a dar línea solo a la formación de microcitos, nada más. De la línea leucocitaria van a dar granulocitos y monocitos. Y de la línea linfocitaria van a dar linfocitos. En cambio, de la línea aminoide van a salir las plaquetitas que van a originarse del megacardioblasto. Pero cada una de estas células indiferenciadas tiene una función única, formar una sola línea celular. Entonces, ¿cuál es la característica del proeritroblasto? Que gracias a la ECO, que es su estimulante, va a comenzar a diferenciarse y se va a diferenciar en una célula que se llama blasto. No solamente es la eritropoyetina, son las interleuquinas, la trombopoyetina, factor estimulante de colonias. Hay una serie de citocinas que le van a obligar a esta célula a comenzar a funcionar. Va a comenzar la diferenciación.
¿Cuál es la característica más importante del eritroblasto basófilo? Que va a comenzar a formar receptores de superficie. Les había dicho, estos receptores de superficie se llaman CDs. Hay 500.000. 1, 3, 5, 12, 15, 18, 21, 45, 95, 56. Cada uno de estos CDs es una proteína en cada milímetro de la membrana. Y cada uno tiene una función específica. Les había dicho, hay proteínas estructurales y hay proteínas funcionales, que no están todavía activas aquí, pero están presentes. Entonces, estos CDs, los más importantes para continuar la diferenciación, son para la transferrina, para que ingrese el hierro, y para la eritropoyetina, para que pueda continuar su diferenciación. No hay eritropoyetina, mi célula se queda aquí. No hay diferenciación. Consecuencia, anemia. Ok, podemos ver formación del hígado. Esta misma eritropoyetina, esta misma interleuquina y este mismo factor estimulante de colonias le van a obligar a mi eritroblasto basófilo a diferenciarse en un eritroblasto policromatófilo. ¿Cuál es la característica más importante de mi eritroblasto policromatófilo? Creo que es la resorción de hierro. La hemoglobinización. Sí. Va a utilizar el hierro ingresado en el basófilo a la mitocondria para iniciar la hemoglobinización. Esa es la característica más importante de esto. Y esto también está estimulado por la eritropoyetina. Esta misma eritropoyetina va a estimular a mi eritroblasto policromatófilo. ¿Para qué? Para que se siga diferenciando. Esta se va a diferenciar en el Ortocromatófilo. eritroblasto ortocromático. Ortocromatófilo. Es lo mismo. ¿Cuál es la característica importante de este eritroblasto? La disminución de la citoplasma y el núcleo. Mentira. Ingresa la B12 y el ácido fólico, porque son cofactores indispensables para la maduración. Hasta aquí Diferenciación. es diferenciación. A partir de aquí Maturación. es maduración. Entonces, mi B12 y mi ácido fólico van a ingresar acá y ahí va a comenzar a madurar mi célula. Y esta va a dar origen a mi Reticulocito. Les he dicho, hematología no es clase de arte, es clase de conocimiento. Entonces ahí está mi reticulocito. Todo esto se lleva a cabo en médula ósea. Y mi reticulocito va a pasar a sangre periférica para terminar de madurar a eritrocito. Este periodo dura entre 1 y 2 días. Todo este periodo, desde acá hasta acá, es más o menos 3 a 4 días, y todo este periodo es más o menos de 7 a 10 días. En ese tiempo, mi eritroblasto, proeritroblasto, llega a eritrocito maduro. Si yo no tengo hierro aquí, no hay producción eritrocitaria. Anemia. Si yo no formo hemoglobina aquí, porque haya una alteración en la disponibilidad, hay una alteración de la estructura de mi hemoglobina, anemia. Si mi
pongo de cofactores B12 ácido fólico, no hay relación. Resultado, anemia. Entonces, cuando yo estoy frente a una anemia, lo que estoy haciendo es analizar esto. Estoy analizando en mi laboratorio mi eritrocito maduro. Pero si no hay eritrocitos maduros, ¿qué tengo que hacer? Tengo que investigar hasta aquí. ¿Dónde está mi problema? Entonces, no a todos les voy a dar hierro. No a todos les voy a dar eritropoyetina. No a todos les voy a dar B12 ácido fólico. Tengo que investigar en qué parte está mi problema y solucionar eso. En esta partecita, donde es el eritroblasto policromatófilo, donde se lleva a cabo la hemoglobinización, es que están mis talasemias, donde se encuentra el problema de la anemia sideroblástica. Anemia sideroblástica. Aquí, porque esta célula no utiliza el hierro que recibe. Acumula, y forma los sideroblastos en la médula. ¿Qué pasa cuando no ingresa B12 ácido fólico? No hay terminación en la maduración, por lo tanto la sintomatología típica es neurológica. Por eso, ácido fólico a todas las gordas, porque participa en el desarrollo del sistema nervioso central. Entonces, cuando yo estoy frente a un hemograma, el hemograma me dice cómo está mi eritrocito, cómo están mis leucocitos y cómo están mis trombocitos. Pero si yo no sé cómo se desarrolla, ¿cómo voy a entender una coagulación intravascular diseminada? ¿Cómo voy a entender una hemofilia? ¿Cómo voy a entender una anemia? ¿Cómo voy a entender una hemólisis? Porque la hemólisis, igual que acá, aquí, o puede estar aquí. Entonces tengo que rastrear mi patología hasta el sistema nervioso central. ¿De qué? Hasta la médula. Oh, sí. Hasta ahí tengo que rastrear. Entonces, es indispensable que ustedes sepan esto. Entonces, lo que vamos a hablar radica aquí, que son las megaloblásticas. Si ustedes hubieran estudiado, cuando les dije, vengan a la clase leyendo el tema que vamos a avanzar, ahorita no estaríamos los problemas en los que estamos. Pero como no le hacen caso a nadie cuando les dice saltar, se cae. Entonces, vamos a ver las anemias. Es decir, ¿cuál es la característica? Es el volumen corpuscular medio. ¿Qué cosa le da el tamaño al eritrocito? ¿Qué le da el volumen? Tamaño. La hemoglobina. La hemoglobina. Pero esa hemoglobina es inmadura. Sí. Por lo tanto, no transporta oxígeno. Entonces, aquí es indispensable que yo analice mi proteína de sangre periférica. ¿Por qué? Porque mi laboratorio me va a decir volumen corpuscular medio de más de 100 hectolitros, pero no me va a decir otro dato que yo necesito. Es esto. Ya les decía, estas células tienen más de tipo. Esto es un leucocito, por si acaso. Este es un neutrófilo normal y este es un policito. Y esto se debe a que como no transporta oxígeno de la forma adecuada el eritrocito, el leucocito está ahí como su guardián. Lo cuida. Entonces vive más del tiempo que tiene que vivir. Y dependiendo de esta cantidad, es que yo voy a determinar una megaloblastosis o no. Megaloblástica debe ser de vitamina B12, ácido fólico. Y del factor intrínseco, porque como vamos a ver más adelante, el factor intrínseco
las no megaloblásticas, principalmente las alteraciones hepáticas, alcoholismo, alteraciones metabólicas, hipotiroidismo y esto. Este medicamento es el metotrexato. El metotrexato es un inmunomodulador, pero los reumatólogos lo utilizan mucho, principalmente en las enfermedades autoinmunes. Y este metotrexato me va a producir una deficiencia en la absorción de la vitamina B12. Por lo tanto, me va a condicionar a la aparición de una anemia megaloblástica. Doctora, hipertiroidismo o hipotiroidismo? Hipertiroidismo. Es una Los dos. alteración metabólica. Está bien, gracias. Entonces, yo tengo esto que es mi macrocito y esto que es mi policito. Y lo mismo, una anemia megaloblástica donde voy a ver incluso un estomatocito. Esa célula se llama estomatocito. Es típico de la anemia megaloblástica. ¿Por qué? Porque hay una deformidad de la estructura de la membrana del eritrocito. Y eventualmente voy a ver mis macrocitos. Y voy a ver, generalmente mis macrocitos, si se fijan, los macrocitos no tienen ese centro pálido, porque están intensamente teñidos. Ahí es lo que yo les decía, ya no hay hipercromático, ahora está siendo reemplazado por el policromático o policromatofilia. ¿Por qué? Porque tiene distintos colores y eso se debe a que este eritrocito está No está consiguiendo maturar. no está exacto. Entonces este eritrocito no es normal, no puede disponer del oxígeno de la manera adecuada. Entonces, si yo tengo una megaloblastosis, tengo que averiguar cuál es la causa. ¿Cuál es la causa más frecuente de una megaloblastosis? Los ancianos. ¿Por qué? Porque la vitamina B12 nosotros la absorbemos de las proteínas animales, principalmente carnes. Los viejitos son más dejan a un lado la carne. Son ellos, que solamente quieren dulces, no comen lo que tienen que comer. Los vegetarianos estrictos, los veganos, no, supuestamente no comen. Las alteraciones gastrointestinales, las colitis, las úlceras, las atrofias, los cánceres y finalmente los alcohólicos. Lo mismo con el déficit de vitamina C, del ácido fólico. La diferencia de una y otra es el depósito. Nosotros tenemos depósitos de vitamina B12 que podemos dejar de consumir B12 un tiempo, 1 o 2 años, pero del ácido fólico no. Nuestras recetas de 3 y 4 meses. Entonces, por eso es más frecuente el déficit de ácido fólico que de vitamina B12. Y ahí existen otras causas también que pueden condicionar a la aparición de una megaloblastosis. La anemia megaloblástica idiopática de causa desconocida, no se sabe, se cree que es de origen genético y fármacos. Esta es nuestra culpa. ¿Por qué? Por no saber medicar al paciente. Uno de los medicamentos más frecuentes es el omeprazol. Yo tenía un paciente en la caja petrolera que solamente iba y sacaba omeprazol todos los meses. Y cuando me tocó ese paciente a mí para atenderlo, le pregunté desde cuándo se tomaba omeprazol, desde 3 años. Y esa señora vino por dolor abdominal, se le echó una tomografía y tenía un gastrina, es un cáncer ocasionado por él. La colchicina, ¿saben qué es la colchicina? Es un medicamento que no era medicamento de inicio, era una sustancia que se la utilizaba para detener la división celular, poderla analizar, poderla estudiar. Pero se vio que durante la inmersión de la colchicina, las células llevaban el producto del metabolismo, que es el ácido úrico, por otro camino. Entonces, la
comenzaron a utilizar la perlata que es para evitar la formación de azúcar. Y finalmente la metformina, que es un normoglicemiante, no es un hipoglicemiante, es un normoglicemiante. Lo que hace la metformina es estabilizar a la insulina para que sea mucho más efectiva en su actividad. Nada más, no es un hipoglicemiante. El que es hipoglicemiante es la libre. Entonces, la B12 tiene que recorrer un largo camino hasta llegar a su punto de utilización. Les decía, la vitamina B12 la ingerimos nosotros unido a las proteínas. Desde que ustedes ponen cualquier cosa sobre un lapicero, un tubero, lo que sea, sus glándulas comienzan a producir enzimas, comienzan a salivar y su saliva tiene enzimas. Entonces ingresa el alimento y las enzimas comienzan a degradar las proteínas que están unidas a la vitamina B12. Sigue su curso y llega hasta el estómago. Ya en el estómago se separa de la vitamina B12 porque ya ha sido degradada la proteína. Y en las células parietales del estómago comienza a producirse factor intrínseco. Este factor intrínseco es el que se tiene que unir a la vitamina B12. ¿Para qué? Para que esta la transporte, es un transportador de la vitamina B12. Porque si no se une al factor intrínseco, la vitamina B12 va a seguir su camino y va a ser eliminada, no se va a absorber. Entonces, al unirse al factor intrínseco, este va a seguir el camino y va a llegar hasta ilion terminal. Y en el ilion terminal es que se va a poder absorber. Hasta ilion terminal tiene que ir pegado al factor intrínseco. Y el factor intrínseco es el que le va a permitir su absorción en el ilion terminal. Entonces, todas las patologías que se presentan en ese camino es que van a condicionar a una deficiencia de la absorción de la vitamina B12. Es decir, lo primero que ustedes hacen al poner cualquier cosa a la boca es salivar. La parótida, que es la glándula salival más grande que tenemos, produce enzimas que van a ir degradando. Va a seguir su curso, va a seguir su curso. Cualquier patología, un cáncer, por ejemplo, glándula, va a evitar que la vitamina B12 se pueda absorber. Sigue su curso, llega hasta el estómago. Hay una atrofia de la mucosa gástrica. No hay producción de factor intrínseco, o la producción de factor intrínseco es mínima. Entonces no existe transportador de la vitamina B12. La vitamina B12 va a entrar y va a salir. Sigue su curso. Tenemos a la más importante, el páncreas, que produce grandes cantidades de enzimas para llevar a cabo la digestión. Problemas pancreáticos, disminución en la absorción de vitamina B12. Sigue su curso. La flora intestinal, principalmente una hiperpoblación de la flora intestinal, a disminuir la absorción de vitamina B12. Sigue su curso. Nos encontramos ya principalmente con parásitos. El difiloboto mulato. ¿Cómo ustedes adquieren el difiloboto mulato? No. Lo primero que se les pega con la novela es la mega. ¿Por qué? Mariscos. Los mariscos contienen este gusano. Ustedes se alimentan, pero no se alimentan al gusano. Y sigue su curso. Y las iliopatías, ahora que está de moda, intolerancia a la gluten, a los pistos, intolerancia a todo, a la lactosa, a la fructosa, todo intolerancia. Eso no viene bien. Todo esto evita la absorción de la vitamina B12. Producto final, anemia de la B12. Ahí está, ok.
que les decía, las reservas. Nosotros tenemos una buena reserva, pero llega un momento en el que nuestro organismo ya no tiene las reservas y comienzan con las máquinas. ¿Cuál es la técnica del déficit de vitamina D2? Enteramente neurológica. ¿Cómo va a comenzar? O qué es lo que les va a decir su paciente? Tengo adormecimiento en las manos, en los pies, siento hormigueo en mis manos, en mis pies. Tengo dificultad para caminar. O puede debutar con alteraciones mentales. El paciente tiene pérdida de memoria, tiene alucinaciones. Muchas veces al paciente lo consideran psiquiátrico. Y cuando lo que tiene es un déficit de vitamina D2. Entonces hay que prestar atención. Es deterioro cognitivo e incluso demencia. Baja de energía y todo lo que implica anemia. Vértigo, mareos, tinnitus, cefalea y todo lo que ustedes saben de la clínica de la vida. Esto se llama neuropatía periférica. Entumecimiento, adormecimiento, hormigueo que refieren los pacientes. Puede condicionar a la aparición de depresión o en aquellos pacientes que tengan la predisposición negativa a su crisis depresiva. Puede ocasionar un hipotiroidismo o un hipertiroidismo y finalmente infertilidad. Entonces, ¿qué es lo más importante? Esto va a estar. ¿Qué va a limitar o va a generar, si ustedes quieren, una, valga la redundancia, degeneración de la parte posterior de la médula ósea? No, de la médula. ¿Qué se llama? Espinal. De la médula. O sea, afecta más la sensibilidad. Exacto. A eso se llama neuropatía periférica. Y su paciente viene por neuropatía periférica. Doutora, por favor, então se uma correção com a vitamina B12 poderia eliminar, por exemplo, o hipotiroidismo? No. Não pode? Lo que ustedes tienen que hacer es que si su paciente tiene anemia, tienen que pedirle el perfil tiroideo. Não, sim, entendi, sim, claro. Entonces, si su paciente está cursando por una anemia de cualquier índole, microcítica, normocítica, macrocítica, tienen la obligación de pedir perfil tiroideo hasta dentro del protocolo de diagnóstico. Sí. Y ahí ustedes verán, si su paciente tiene hipertiroidismo, tienen que tratar el hipertiroidismo en paralelo. Ah, os dois juntos, isso que En paralelo. Uno Si su sustituye. paciente tiene hipotiroidismo, ustedes tienen que reemplazar con su levotiroxina. Es independiente. Si una cosa arrastra a la otra, el tratamiento es en paralelo. No pueden esperar a tratar solo la vitamina B12 o su alteración tiroidea. Es en paralelo. Son patologías que se tratan a la vez. Y mi diagnóstico, linfócitos. Linfócitos de sangre periférica me ayuda muchísimo. Porque yo veo esto, tengo mi diagnóstico. No necesito hacerle gran cosa a mi paciente. Entonces, si yo estoy frente a una macrocitosis más mi neutrófilo segmentado, pues vitamina B12, pues no le perdes. Tengo que pedir tamizaje de vitamina B12 y ácido fólico. Lo primero que tengo que hacer, niveles de vitamina B12 y ácido fólico en sangre. Siempre que tuviera una cosita, entonces siempre va a haber un neutrófilo hipersegmentado junto. Siempre. Forever. Siempre. Ahora, ¿qué es lo que ustedes tienen que, si no les reportan esto, lo que ustedes tienen que hacer es ir a su laboratorio que se lo busquen? Porque pueden tener una plaquita, pero que no esté justo el neutrófilo ahí. Tienen que buscar en más campos. A veces los laboratoristas lo hacen de pasada. ¿Por qué? Porque tienen mucho trabajo ahí. Entonces lo hacen así rapidito y justo agarran una parte donde no hay un neutrófilo. Entonces, si ustedes ven una macrocitosis, tienen que buscar su neutrófilo hipersegmentado. Por eso la mayoría de los laboratoristas lo hacen.
tiene que estar porque esto es típico. Entonces, tengo que pedir mi camisa tanto de ácido fólico como de vitamina B12. Puede haber un déficit puro de vitamina B12 o un déficit puro de ácido fólico, pero las más de las veces vienen combinados. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo para mi diagnóstico diferencial? Ácido metilmalónico. ¿Es un metabólico común que tiene? El ácido metilmalónico yo lo pido cuando mi nivel de vitamina B12 está normal, pero en el límite más bajo. Por decir, si mi límite es de 100 a 200 microgramos, mi paciente tiene que estar en 100 microgramos. Entonces, 100 microgramos más mi ácido fólico bajo, ¿qué es? ¿Es mixto o es puro? No sabemos. Lo que nos va a determinar eso es el metilmalónico. El metilmalónico, cuando mi metilmalónico está elevado, es vitamina B12. Pero si mi metilmalónico es normal, quiere decir que es solo ácido fólico. Por eso tienen que tener mucho cuidado en esta parte. El ácido fólico sigue el mismo patrón de absorción que la vitamina B12. Sigue, es decir, ingresa igual a través de Factor las proteínas, intrínseco. ingresa por el tracto digestivo, solamente que no necesita del factor intrínseco para su absorción. Es la única diferencia. Solo la vitamina B12. Pero yo entendí la parte de neutrófilos hipersegmentados. Perdón. La parte de neutrófilo hipersegmentado no quiero entender bien. Por eso, lo único que ustedes, en lo que tienen que sospechar, porque su prótesis de sangre periférica dice observaciones, porque no dice como sangre perfecta. En observaciones les van a reportar. Bueno, el volumen corpuscular medio viene implícito en su laboratorio. Dice volumen corpuscular medio por encima de 100 hectolitros. Primero para orejas. Ahí ustedes tienen que inmediatamente ver sus observaciones. Y ahí les van a poner macrocitos. No les van a poner su hipersegmentado. No les van a poner eso. Por eso les digo, en su prótesis de sangre periférica ustedes van a ver macrocito. Pero ustedes ya pueden saber si es megaloblástica o no megaloblástica solo con el volumen corpuscular medio. De 100 a 110 es una macrocitosis. Por encima de 110 es megaloblastosis. Esa es una maña, un tip o lo que ustedes quieran llamarlo para poder entender frente a qué cosa está. Ahora, si el laboratorista les pone neutrófilo polisegmentado, qué belleza, pero no todos ponen. Por eso les decía, si mi laboratorista no ve el polisegmentado, ustedes tienen que pedirle que vuelva a revisar el ¿de Howell Poli? No, eso es para otra cosa. No te metas todavía con los de Howell Poli, que también vamos a tratar. ¿Por qué eso me tiene ese reemplazo tan trazado? Una célula viral. El otro mira. Ese Ese es un linfocito. ¿Por qué no lo han pegado? ¿No está pelado? ¿Pegado? Están superpuestos. Ah, estaba acá. Sí, no te metas con él. Es un linfocito, ese es un linfocito. ¿Cómo te das cuenta de que es un linfocito? Por el núcleo. Porque no tiene citoplasma. Es enteramente núcleo. Por eso te das cuenta que es un linfocito. Por eso les decía, tienen que saber fisiología. Eso es fisiología. Si ustedes conocen fisiología, lo demás es canelita. Ustedes tienen que saber dónde está lo normal para darse cuenta cuál es la alteración. Entonces, es decir, si mi vitamina B12 está en el límite más bajo, 100 microgramos, tengo que pedir metilmalónico. ¿Y cómo pido metilmalónico? Con esta prueba que es un dolor de cabeza. Se llama la prueba de Schilling. Entonces, si yo tengo duda frente a esto, tengo que darle B12 intramuscular y vía oral. Primero le doy el de vía oral, lo mando a su casita. Al día siguiente el paciente vuelve, se le pone la vitamina B12, se
se va a su casita y al día siguiente tiene que venir a orinar. En orina se hace el metilmalónico. Y ahí me determina si está o no está presente el metilmalónico. Si está presente, está elevado, es vitamina B2. Déficit de vitamina B2. Porque si el metilmalónico es negativo, pues solo así de forma. Entonces, si yo tengo un metilmalónico elevado, tengo que ir a buscar la causa. Tengo que pedir anticuerpos antifactor intrínseco, anticuerpos anticélulas parietales, nivel de folatos y nivel de homocisteína. La homocisteína está presente únicamente con el déficit de vitamina B2. Entonces, tengo que pedir como complemento. Ahora, yo tengo también otras alternativas que analizar en el mismo laboratorio. Por ejemplo, si estoy frente a una macrocitosis, tengo que ver mis reticulocitos. Mis reticulocitos están bajos. ¿Por qué? Porque no es destrucción celular periférica, es no maduración. Mi problema está en médula. Entonces mis reticulocitos están bajos. Y si estoy frente a una pancitopenia, tengo que averiguar cuál es la causa, porque el problema está en él. Pero si yo tengo reticulocitos bajos, ya deduzco que mi paciente tiene problema muscular. Pero o sea, ácido fólico es enteramente muscular. Entonces, ¿qué voy a hacer con este paciente? Estudio. Ya les he pedido todo eso. Si es positivo ácido metilmalónico, es No, tengo que ver dónde está el problema. Biopsia. ¿De dónde? La medula. ¿Por qué? Porque ahí está el proceso. Ahí se genera lo O que sea, no me han entendido lo que es explicar, ¿cierto? Llegue tarde. ¿Qué tienen que hacer? verificar la quebra, verificar la... Endoscopía le tienen que hacer Sí. a este paciente la- para saber por qué no hay esto, por qué no hay absorción de glucosa. Tienen que pedir una endoscopía para ver, por ahí está con una atrofia gástrica, atrofia de la mucosa gástrica. Pero ¿por qué directa endoscopía y no, digamos, podríamos deducir que es una causa como la que digo, de que son ancianitos, no son niños, no son vegetarianos? Ah, pero obvio, si tú recibes al paciente y tu paciente es ancianito, no le vas a pedir endoscopía al ancianito. Es por obvias razones que no está alimentándose. Entonces tú tienes que reponer la vitamina B2. Si tu paciente es un niño, ya por obvias razones sabes que ese niño está escogiendo su alimentación. Pero si es un adulto joven, si es él. ¿Bien? ¿Qué le vas a hacer? No lo plantea así, parece una mesa en endoscopía. No nos digo que era un adulto joven. Digo la edad del paciente. Hay que hacer una buena. Entonces se pregunta cuál es la principal causa de la deficiencia de vitamina B12. ¿Es por mala absorción por cuenta del factor intrínseco? Claro. El uso de omeprazol, Ah, por eso les decía, si su paciente tiene un problema glandular, fue para ver una pelota aquí. Entonces, ¿qué será esta pelota? ¿Será un Para- proceso para tiroidite. inflamatorio? ¿Será Sí. un proceso neoplásico? Analizarán. Si el problema está en el estómago, ¿qué toma? Toma omeprazol, es lo que me pregunta. ¿Qué más toma? ¿Es diabético? Ah, toma metformina. Tienen que preguntar, es una anamnesis. Es que así, nosotros, había hablado para nosotros que hay una reserva larga de eso. Años. Años, de 3 a 5 años, ¿no ve? Creo que una paratiroiditis no sea una cosa que va a quedar durante de 3 a 5 años, podría ser... Una partiditis, no. Un proceso viral que tiene su tiempo. Sí, entonces, por ejemplo, creo que una atrofia gástrica, alguna enfermedad de Crohn sería más lógico para la persona ter. Obvio. Si tú estás frente a por eso les decía, les planteaba la situación de su compañero. Si es su compañero el que está con el problema, pues, ¿qué es lo que vas a analizar en él? Es decir, ancianito no tiene dientes, descartado. Sí, Niño no come, descartado. Entonces, Sí. ¿qué es lo que tengo que preguntarle a él? ¿Consume medicamentos? ¿Qué
Es diabético, es diabético, toma no metformina. es diabético, Está bien. tiene algún otro problema metabólico, hipotiroidismo, hipertiroidismo. Entonces, ustedes tienen, por eso les decía, su paciente no es un estómago, no es un pulmón, no es un riñón, su paciente es un conjunto de muchos órganos y ustedes tienen que enfocar el estudio de su paciente como un todo. Tiene derecho a tener cáncer, tiene derecho a tener hepatitis, tiene derecho a tener neuropatía, tiene derecho a tener todo, tiene derecho a tener anemia. ¿Por qué? Porque es un todo. Entonces ustedes no se enfoquen en su anemia, enfóquense en que es un paciente que tiene un cerebro, un corazón, 2 riñones, tiene un hígado. Tienen que analizar al paciente en conjunto. Y entonces, les decía, ¿qué es lo que ustedes van a analizar en ese paciente adulto joven? Que tome metformina medio difícil. Sí, si tiene alguna alteración gástrica, puede ser una endoscopía. Si yo les hago una endoscopía ahorita a todos ustedes, por estrés, todo el mundo tiene una atrofia gástrica, otra atrofia de la mucosa. ¿Por qué? Porque eso se debe a una hiperproducción de ¿qué? Atrofia. ¿Por qué se atrofia la mucosa gástrica? La mucosa gástrica no se atrofia por ácido clorhídrico, más bien el estómago es productor de ácido clorhídrico. Tiene que ver con el cortisol. Una inflamación. El estrés es la principal causa de atrofia de la mucosa. Entonces, una persona que vive estresada, ustedes viven estresados porque están estudiando, es obvio, y más se estresan a la hora de sus exámenes, más estresados. Entonces, eso hace que no produzca ácido clorhídrico. La No se hematología es produce responsable ácido por eso. clorhídrico. Ustedes necesitan ácido clorhídrico para procesar sus alimentos. Es por eso que cuando están estresados comen y se hinchan, porque no pueden digerir la comida, porque no producen ácido clorhídrico, no se degrada y ahí se queda la comida durante mucho tiempo. Ustedes se desestresan, se relajan y todo vuelve a la normalidad. Eso es producto de sus neurotransmisores, Sí, la estrés. hiperproducción de neurotransmisores que sí tienen que ver con el cortisol. Porque en estrés comienza a producirse grandes cantidades de cortisol. Sí, pero en una persona, por eso les decía, en una persona joven, en lo primero que yo tengo que pensar cuando tengo una meduloprostosis, pues está tomando medicación o ese paciente tiene un déficit por alguna causa. Las más de las veces es del tipo gastrointestinal. Comer mariscos, por ejemplo, para hacer. Por eso les decía, cuando tienen que analizar los anticuerpos, anticuerpo, antifactor intrínseco, anticuerpo, anticélulas parietales, las inmunopatologías, artritis reumatoidea, el lupus eritematoso, la sarcoidosis, todas producen anticuerpos, antitejidos. ¿Por qué? Porque es una desorganización de nuestro sistema inmune que desconoce nuestros propios tejidos y comienza a liquidarlos. Entonces tengo que pedir anticuerpos. Así es. ¿Y cuándo voy a tener la sospecha de esto? Cuando mi paciente toma metotrexato. Paciente, la artritis reumatoidea no es solo de los viejos, es también patología de gente joven y tengo que tenerlo en cuenta. Por eso les puse ahí, el metotrexato es una de las cosas más importantes para una aparición de una anquilosis. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el metotrexato? Se utiliza mucho en los niños. ¿Para qué? Para tratar las leucemias. Entonces se les da metotrexato. Y ese metotrexato ocasiona una anemia megaloblásica. Entonces tengo que ir, depende de lo que yo encuentre en mi paciente para ir mejorando, modificando las complicaciones de su patología de base. ¿En qué otras circunstancias voy a ver yo pacientes que toman metotrexato? Pacientes con enfermedades autónomas. Entonces, esos pacientes son jóvenes con una medicación que
puedan ver pacientes con una anemia megaloblastica. Pero esto es enteramente intuición, o de los gastroenterólogos o de los reumatólogos, son los que manejan esto. No ven ustedes tanto como ven los generales, pero sí lo pueden diagnosticar. Y ustedes diagnostican su anemia megaloblástica y te saben cuál gastro o cuál reumatólogo, dependiendo de lo que ustedes encuentren en su paciente. Anamnesis es muy importante y obviamente es un examen. Lo mismo para el ácido fólico. El ácido fólico es una sustancia indispensable para la vida de cualquier ser. Todas las células necesitan ácido fólico y nuestro organismo la produce a través de la unión del PABA con la pteridina. ¿Qué es el PABA? ¿Qué es qué? ¿Qué es el PABA? ¿Qué se llama? Ácido para-aminobenzoico. Este ácido para-aminobenzoico se une a un aminoácido que se llama pteridina, es un sustrato que se llama pteridina, y a través de la hidroteroato sintetasa va a formar el dihidroteroato. Este dihidroteroato se va a asociar al glutamato y a través de la dihidrofolato sintetasa va a formar el dihidrofolato, que es el ácido fólico inactivo. Este dihidroteroato a través de la dihidroteroato reductasa va a formar el tetrahidrofolato, que es el ácido fólico funcional activo. Y esto es indispensable para la réplica de ADN, porque interviene en la configuración de las uniones. Ninguna célula vive si no tiene ácido fólico. Entonces, ¿cuáles son las causas de un déficit? Aumento de las necesidades. Primera gestación, no primera gestación, sino primer periodo de gestación. Veganos y alcohólicos. Tenemos una reserva de 3 a 6 meses. Es mucho más frecuente el déficit de ácido fólico que de vitamina B2, precisamente por este tiempo de la gestación. Lo mismo, ¿no? Lo que decías, tiene una similar actividad, solamente que no necesita el factor de inicio para su absorción. Es la única diferencia. Tiene también sus receptores a nivel del ilion terminal para poder absorberse, pero el ácido fólico no necesita del factor de inicio. Clínica, todo lo que ustedes conocen de anemia, mareos, cefaleas, cansancio, fatiga, todo, más esto, es importante, que es la depapilación de la lengua. Se pierden las papilas. Otra cosa que es bastante notorio es este cambio de coloración de la piel tiende a tender a ser rosada. Y las aftas. Y obviamente, como preventivo para evitar las malformaciones neurológicas del embarazo. Es por eso que a todas las gotitas se les da ácido fólico. A todas. Entonces, ahí está mi cuadrito de mis diagnósticos diferenciales. Déficit de vitamina B12, déficit de ácido fólico. Mi homocisteína está elevado en ambos. Mi ácido metilmalónico, solo la vitamina B12 está elevada. En el déficit de ácido fólico está normal. Ese es mi diagnóstico diferencial. Tengo que hacer el test de Schiff. Mi vitamina B12 bajo, mi ácido fólico bajo. Mi LDH elevado, mi LDH elevado, mi bilirrubina puede estar normal o puede estar ligeramente elevado, pero no es mi diagnóstico diferencial. Este es mi diagnóstico diferencial. Mi ácido metilmalónico.
B12. Y el tratamiento es eterno. La primera semana hay que darle intramuscular todos los días. Luego hay que hacerlo una vez por semana durante un mes. Y luego hay que darle cada 3 meses el resto de su existencia. Porque no hay como si tiene anticuerpos antifactor intrínseco, pero todo lo que tengo que dar el corticoide. Entonces, tengo que ponerle su vitamina B12 el resto de la vida. Mi ácido fólico es mucho más cortito y es menos complicado. Con darle 5 miligramos soluciona mi problema. E incluso a las gorditas se les puede dar hasta 10 miligramos de ácido fólico. Soluciona el problema. Porque estoy reponiendo lo que no está recibiendo. Pero esto es importante. Por eso solo se ha puesto con rojo. El déficit de folato es más frecuente que el déficit de vitamina B12. Por lo tanto, tengo la obligación de hacer diagnóstico diferencial. ¿Por qué? Porque si le voy a dar folato al déficit de vitamina B12, voy a ignorar la sintomatología de la otra. ¿Por qué, doctora? ¿Cuál es la base de la clínica del déficit de vitamina B12? La absorción. La clínica. Ah, está. Neurológica. Sí, neurológica, sí. Entonces, si yo le voy a dar folato a algo que no necesita, voy a empeorar la sintomatología neurológica. ¿Por qué? Porque no estoy tratando la causa de la clínica. Ah, entendí. O sea, si yo no trato, Podría. vamos a tomar, les voy a dar un ejemplo. Tengo hipotiroidismo. Si yo no recibo levotirosina, mi clínica por hipotiroidismo va a seguir profundizándose. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Recibir tratamiento para eso. Entonces, si yo sé que es más importante la clínica neurológica por vitamina B12, ¿para qué le voy a dar ácido fólico? Porque voy a empeorar la clínica de la B12. Porque no estoy tratando la causa que me está ocasionando esa clínica. Entonces, va a seguir profundizándose la patología de base. Por eso es importante. Entonces sería un error del diagnóstico, digamos así. Hacer diagnóstico. Está bien. Eso es lo que hay que hacer. Ya les he dicho, si ustedes ven una megaloblastosis por el volumen corpuscular medio, B12, ácido fólico. Entonces, ¿qué tengo que tamizar? B12, ácido fólico. Si mi B12 está en el límite inferior 100 microgramos, tengo que pedir ácido metilmalónico. Sí. El ácido metilmalónico elevado es B12. déficit de vitamina B12, tengo que darle vitamina B12. Sí. Pero si es vitamina B12 y ácido fólico, no puedo darle los dos. Si está bajo mi ácido fólico, también en paralelo, porque puede haber una combinación de los dos. Entonces, le doy los dos. Pero si yo tengo solo déficit de ácido fólico, no necesito darle vitamina B12, necesito darle ácido fólico. Entonces, todo depende de lo que yo encuentre en mis laboratorios, pero tengo que saberlos interpretar. Anemia perniciosa, déficit de factor intrínseco. Se debe principalmente a una mala absorción de la vitamina B12 porque no hay factor intrínseco. ¿Cuál es la causa? Principalmente una atrofia gástrica. O que puede deberse a una pérdida en la producción de factor intrínseco por formación de autoanticuerpos. Ah, yo creía que era igual, es diferente. Yo creía que anemia perniciosa y megaloplástica era lo mismo, estoy viendo la diferencia. No. Son dos cosas diferentes. Sí, una es por falta de B12 y otra es por Totalmente falta diferentes, de pero factor intrínseco. en cada que se asocia. Se ha visto que hay una forma muy rara que es autosómica dominante, recesiva, que se caracteriza por una falta de producción de factor intrínseco. Para estos pacientes ya actualmente hay factor intrínseco sintético, pero es carísimo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Primero, mi clínica. Prox. Mi lengua de papilado
antígenos antifactor intrínseco estarán altos junto con las células parietales y el nivel de B12. Mi hemograma me va a decir megaloblastosis. Voy a pedir 12 ácido fólico. Los dos bajos, voy a pedir mis anticuerpos antifactor intrínseco y células parietales. Mis anticuerpos anticélulas parietales positivos, tengo obligación de pedir endoscopía. Aquí es obligatorio pedir endoscopía, es protocolo. Entonces, pido mi endoscopía donde voy a ver mi atrofia gástrica. Tomo una muestrita y encima de la muestrita les vas a pedir Helicobacter pylori, la causa de la atrofia gástrica. Más encima, sigo investigando cáncer gástrico. Wow. Entonces, una cosa sobre la otra, sobre lo oído, pues tengo que seguir investigando hasta tener mi diagnóstico. Las más de las veces, las megaloblastosis o infector intrínseco es un cáncer. El 90% de los pacientes con anemia perniciosa tienen anticuerpos séricos contra las células parietales gástricas y el 50% desarrollan anticuerpos contra el factor intrínseco. Estrés es la causa más importante de generar anticuerpos anti-factor intrínseco y células parietales. Y es la vida que llevamos, la vida de ciudad, de trabajo, de estudio, de necesidad de dinero, de necesidad. Eso hace que nuestro cerebro se hiperestimule y nuestro sistema neurológico produzca principalmente cortisol. Y eso es lo que ocasiona, por eso, si ustedes saben fisiología, ¿cómo haces? Caderita, pan comido, lo demás se deduce. El tratamiento es exactamente igual que para el déficit de vitamina B12. Ya les decía, existe el factor intrínseco sintético. En laboratorio ya se ha generado, ya las industrias farmacéuticas están produciendo, pero es carísimo. ¿Y quiénes pueden acceder a eso? Muy pocas personas. Hay que hacer el tratamiento específico de la patología de base. Si es un cáncer, pues tendrán que ir a hacer resección del estómago y tendrán que recibir de por vida su vitamina B12. Luego, corrección de la dieta, si es que es el problema enteramente vegano o vegetariano estricto. Luego tendré que normalizar a través de esto los depósitos de vitamina B12. Entonces tengo que ir corrigiendo lo que encuentre que falla en mi paciente según yo vaya a analizar. Cortita su clase. Sí. Preguntas. Entonces, si una persona no bebe, si la mujer no está embarazada, no está estresada. No, vamos poner que la persona está estresada, pero el nivel de ácido fólico B12 es bajado. Empieza el tratamiento y después de 2 meses hace un nuevo examen y al invés de subir los niveles, ha bajado más todavía. Por eso. Este problema podría ser algún otro factor que podría estar desencadenando esta baja de ácido fólico o vitamina B12. Tú pierdes ácido fólico. Primero, tú tienes una reserva normal de ácido fólico. Sí. Esa reserva te va a decir, puedes dejar de comer 5 meses todos los alimentos que contengan ácido fólico. Sí, perfecto. No hay problema. Entonces, ¿cuándo va a haber un desnivel de esos depósitos? Cuando aumente el requerimiento. Tú como hombre no te vas a embarazar, no vas a necesitar aumento del requerimiento. Por eso, tú no vas a necesitar un aumento de un requerimiento. Sí. Entonces no voy a pensar que mi paciente de sexo masculino tiene aumento de requerimiento, desde ningún punto de vista. Sí. Entonces tiene que ser mujer necesariamente, que esté en proceso de gestación. Mi paciente es mujer, pero no está gestando. ¿Por qué? Está bajando sus niveles de ácido fólico. Primero su dieta. Nosotros que queremos la cinturita de avispita, ¿no ven? Es la mayoría. Sí. Dejan de comer
dejan de comer y encima toman laxante y toman diurético. Con eso terminan de arruinar el problema. Entonces tengo que investigar eso, porque eso es una alteración psicológica. Es una alteración psicológica. Si sumado a mi alteración psicológica tengo bajos niveles de vitamina B12 y ácido fólico, tengo que analizar la causa base. Sí. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Hemograma. Y hemograma me dice megaloblastosis. Sí. Ya no nos vamos a ir otra vez por el principio que es la macrocitosis, no. Sí. Directamente nos vamos a ir a la megaloblastosis. Mi megaloblastosis me dice o es fólico, o es B12, o es intrínseco, factor intrínseco. No hay más. Entonces vámonos por partes. Puedo pedir B12 ácido fólico. Está. Tamizar. Sí. Mi B12 está normal o alta. ¡Qué maravilla! Mi problema es enteramente déficit de ácido fólico. Sí. Entonces, si está bajo mi ácido fólico, repongo ácido fólico. Tiene que sustituirse. 5 gramos todos los días. Porque si tú le pides de aquí a 3 meses ácido fólico y no ha subido, al contrario, si Sí, no ha ha bajado, bajado. quiere decir que no ha tomado la medicación. Listo. Listo. Sí, sí, no sí. está tomando la medicación. Sí. Así de simple. Está bien. ¿Cuándo hacemos como el diagnóstico diferencial con el ácido Metilmalónico. malónico? Cuando tú tienes, eso vamos a Cuando los niveles de B12 están cerca de la parte más baja. Pero ¿y el ácido fólico? ¿Solo los de B12 o ácido fólico? Les decía, Verdad, mi buena B12 pregunta. tiene entre 100 y 200 microgramos. Y mi ácido fólico Es 5 tiene gramos, creo. 5 microgramos. Listo. Estas son las dosis normales. Si yo tengo por debajo de 5, entre 1 y 4, es baja de ácido fólico. Si yo tengo 100 de vitamina B12 con bajo ácido fólico, tengo que hacer diagnóstico diferencial de si esto es real o no. Solamente eso. Si tiene de 100 para arriba, no me preocupo, está normal, solamente es déficit de ácido fólico. Pero si tiene 100 microgramos, ahí pido el test de Shiri. Le doy vitamina B12 y le coloco vitamina B12 y le hago orinar a las 24 horas. Y en orina es que voy a hacer el tamizaje de metilmalónico. Si mi metilmalónico está alto, esto no es real, es ficticio. Quiere decir que mi vitamina B12 está baja. Entonces aquí tengo que darle B12 y ácido fólico. Si mi metilmalónico está normal, quiere decir que solo es ácido Ácido fólico. fólico. Sí. Ese es mi diagnóstico. ¿Me explica qué es malónico? Quiero saber qué es, qué hace que le eso, por qué está elevado cuando está bajo y por qué está bajo cuando está alto. A ver, de nuevo. Quiero saber lo que hace que se El ácido metilmalónico es un producto que es un metabolito que se produce solamente con el déficit de vitamina B12. ¿Por qué? Porque es la conjunción de la cisteína, que es un aminoácido, que tiene que dar origen a ¿perdón? No es la cobalamina, sino que esta cisteína se va a degradarse en ácido metilmalónico, que es producto de su degradación. Tiene que convertirse en otro, ¿qué me has dicho? ¿Qué es? Metabolito, en otro metabolito. Y producto de esa degradación de la cisteína es el ácido metilmalónico. ¿Dudas? Ustedes me tienen que ayudar porque a veces mi cerebro se
y me olvido de las palabras. Nosotros entendemos. A veces estoy pensando y no me sale Agora sim. Vamos sentar.